están tus modales femeninos de señorita? Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Camina femenina. Camina femenina. Camina femenina. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones.
Demuestra control sobre tus emociones. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita con movimientos femeninos. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Eso, mi niña, muy bien. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita con movimientos femeninos. Me comporto como una damita comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos sin hacer ruidos innecesarios. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Camina femenina. Camina femenina. Camina femenina. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. ¿Dónde están
tus modales femeninos de señorita. Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita con movimientos femeninos. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Eso, mi niña, muy bien. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer
ruidos innecesarios. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Camina femenina. Camina femenina. Camina femenina. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Eso, mi niña, muy bien. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa.
¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Camina femenina. Camina femenina. Camina femenina. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita,
serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Eso, mi niña, muy bien. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Camina femenina. Camina femenina. Camina femenina. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. ¿Tienes modales y movimientos femeninos?
Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita con movimientos femeninos. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita serena, calma, sin sobrereaccionar. Eso, mi niña, muy bien. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Camina femenina. Camina femenina. Camina femenina.
¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Eso, mi niña, muy bien. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. Buenos modales en la mesa. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, comiendo tranquila,
refinada al usar los cubiertos sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. Me comporto como una damita, comiendo tranquila, refinada al usar los cubiertos, sin hacer ruidos innecesarios. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Camina femenina, camina femenina, camina femenina. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. Me comporto como una damita, camino con gracia, sin exagerar y sin prisa. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. Demuestra tu empatía. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. Me comporto como una damita, atenta, compasiva, con disposición. ¿Dónde están tus modales femeninos de señorita? Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. Demuestra control sobre tus emociones. ¿Tienes modales y movimientos femeninos? Sí, los tengo. Me comporto como una damita, con movimientos femeninos. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto
como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Me comporto como una damita, serena, calma, sin sobrereaccionar. Eso, mi niña, muy bien.